Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Montenegro, soy estudiante de la carrera de Psicología. El día de hoy abordaré el tema neuroanatomía funcional de las emociones. Para empezar, es necesario definir emoción. Se define a la emoción como episodios de cambios coordinados en varios sistemas de respuesta. Esto incluye las experiencias subjetivas que se presentan en forma de sentimientos, expresiones emocionales o de una reacción neurofisiológica. La emoción se genera también como una respuesta organizada ante acontecimientos de forma externa o ante sucesos de forma interna que se presenten en cada individuo. Es importante mencionar que el comienzo de este estudio científico se atribuye a dos grandes precursores de la biología evolucionista y de la psicología, como son Charles Darwin y William James. A pesar de que estos dos autores tenían grandes contradicciones en sus teorías, dedicaron gran parte de su obra a la descripción y explicación de este fenómeno emocional desde una perspectiva biopsicológica. Para Charles Darwin, las emociones se relacionaban con el reino animal, ya que él en su teoría menciona que las emociones aparecieron mucho antes del lenguaje. Es por ello que la mayoría de emociones que los seres humanos han reconocido también han sido experimentadas por un gran grupo animal, mientras que para William James las emociones simplemente eran cambios corporales, es decir, eran una persuasión de los cambios somáticos asociados a una reacción emocional. Posterior a esto, dentro de la neuroanatomía funcional de las emociones se constituye el sistema límbico, que es un conjunto de estructuras cerebrales caracterizado por dar respuesta a ciertos estímulos mediante emociones como la ira, la tristeza o la alegría, encargado también de otras funciones dentro del aprendizaje y de la memoria, siendo así el único responsable de la vida afectiva de cada individuo. Por lo tanto, existen tres regiones cerebrales fundamentales en la organización de la respuesta emocional, como son la amígdala, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. Cada una de ellas participan en los componentes centrales de la emoción. La amígdala es una estructura del sistema nervioso central. Está localizada en el lóbulo temporal. Se considera que ésta participa de la respuesta emocional en tres niveles. Uno de ellos es la liberación hormonal del estrés. La amígdala tiene como función principal el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales importantes para la supervivencia del individuo. También está relacionada con emociones negativas como el miedo o la ira. Por lo tanto, es la responsable de que se puede escapar ante situaciones de riesgo o peligro. Corteza cingulada anterior. Es una zona cerebral caracterizada por resolver el conflicto emocional y a su vez suprimir la actividad de la amígdala. La CCA se activa en tareas donde hay mayor participación de las emociones. Por lo tanto, un paciente que presente lesiones a nivel de CCA experimentará una disminución de la intensidad relacionada con las emociones de la tristeza y el miedo. Por último, corteza prefrontal, caracterizada por permitir al individuo identificar y comprender sus propias emociones. Desde la parte funcional existiría en la corteza prefrontal un circuito que incluye la corteza orbitofrontal y ventromedial, relacionada con lo llamado afecto nuclear, es decir, con los aspectos funcionales del dominio emocional humano, el placer y el displacer, lo que nos gusta y lo que nos disgusta.